Muy buenas tardes, es un gusto para mí darle la bienvenida a este corte informativo en su nuevo horario en punto de las 3 de la tarde con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación en este martes 4 de febrero de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte analizó la constitucionalidad de reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales y de medios de impugnación. Tribunal Laboral negó la reinstalación a trabajador despedido por acosar y hostigar a compañeras. Lamentan juzgadores exclusión del Poder Judicial de ceremonia del 108 aniversario de la Constitución de 1917. Según encuesta, el 70% de las mujeres no tienen acceso a servicios financieros. Nos enlazamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien siguió de cerca la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional de este martes. Adelante, Mario, con tu reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Seguirán vigentes diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la elección de personas impartidoras de justicia, así como de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ambas reformadas en octubre del año pasado. Esto es así porque el Pleno de la Corte declaró válido el procedimiento legislativo por el que fueron reformadas estas disposiciones y rechazó que hubiera insuficiente regulación de acciones afirmativas en materia de paridad de género, entre otros temas. Por otra parte, no alcanzó los votos para invalidar la atribución de la consejera presidenta del INE para designar directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del propio instituto, y tampoco alcanzó la votación para invalidar las disposiciones relativas a que las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura. En este tema hubo planteamientos sobre el posible impedimento de ministras que también participan en el proceso para ocupar un cargo. Escuchemos parte de los argumentos. Así, desde mi óptica, la autorización de la erogación de gastos por concepto de viáticos de transporte, así como gastos personales, no vulnera la prohibición de la recepción de financiamiento privado en el marco de las campañas de las candidaturas a la elección de integrantes del Poder Judicial, sino que hace posible la realización de los actos de campaña permitidos. Se estima que resulta inequitativa la prerrogativa de las personas candidatas para erogar recursos propios, pues al margen de que se definan topes de gastos, no existe la certeza de que todos los candidatos tengan la misma capacidad adquisitiva. He revisado los precedentes sobre este tipo de posibles impedimentos y creo que es muy consistente el criterio de esta Corte que, tratándose de normas generales, no procede el impedimento. Por eso es que justamente estaría o me atreví incluso a opinar en este sentido, que por lo demás la resolución que aquí se tomara no sería beneficiosa para una u otra persona, sino tendría exactamente el mismo impacto en todas las personas participantes en el proceso. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 38-2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de diversos municipios del estado de Tamaulipas, normas que establecían cobros por diversos conceptos que violaban los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, de seguridad jurídica y el derecho de reunión. Entre ellas, las que establecían el cobro de un derecho por la búsqueda de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la información, por la expedición de permisos para la celebración de eventos sociales particulares y con fines de lucro, por la realización de prueba de alcoholemia, multas por espectáculos que atentaran contra la moral y las buenas costumbres y por simular la voz de un artista sin conocimiento del público.
Al tratarse de disposiciones de vigencia anual, la Corte exhortó al Congreso del Estado para que en lo futuro se abstenga de expedir disposiciones que incurran en los mismos vicios de inconstitucionalidad. La segunda sala reconoció que la intención de erradicar la violencia contra los animales debe ser motivo de regulación en la ley correspondiente, pero no puede ser la razón para prohibir que los menores de edad asistan a espectáculos públicos como corridas de toros, charrería y rodeos, entre otros, bajo el argumento de que se violentan los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. Por este motivo, concedió la protección de la justicia a los padres y a su menor hijo que impugnaron la fracción 9ª del artículo 45 de la Ley de Protección y Defensa de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, que prohibía el acceso a este tipo de espectáculos a menores de edad. La sala explicó que el legislador local no acreditó en qué manera afectaba los derechos de infantes y adolescentes el asistir a este tipo de eventos, ni tampoco demostró que en atención al interés superior de la infancia se deba impedirles la entrada. Además, argumentó que la medida afectaba la autonomía de los padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos sin intervenciones externas, y si bien existen límites, deben justificarse de manera fehaciente, pues el derecho a la vida privada familiar es una garantía del Estado para que terceros no intervengan en decisiones que solo corresponden al núcleo familiar, como son inculcar costumbres y tradiciones. Y en los casos que involucran a personas de pueblos y comunidades indígenas, las personas juzgadoras deben respetar los usos y costumbres de dichas comunidades. La asesora jurídica de la Defensoría Pública Federal, Yazbek Oliva Vivanco Ocampo, recordó que en este tipo de casos es indispensable que el juzgador conozca sus especificaciones culturales, creencias, usos y costumbres para garantizar su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, sobre todo porque las autoridades no respetan sus usos y costumbres. Prevalece el abuso de autoridad y la discriminación en su contra al tratarse de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad. Y en el caso de la Defensoría, su obligación es garantizar que se respete el debido proceso. De que no haya existido una violación, ya sea en el momento de la detención, si se designó a un intérprete traductor, si se contó con la constancia de identidad que los autoadscribe como una persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. Entonces, que el juez se allegue de todos los elementos necesarios de manera oficiosa o ya sea requerimiento a través de nosotros para efecto de velar por esos intereses, en este caso de todas las personas indígenas que son los más vulnerados y discriminados. En más temas, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales con residencia en Reynosa, Tamaulipas, negó la reinstalación de un trabajador del Seguro Social, quien argumentaba haber sido despedido de manera injustificada. Lo anterior porque en el juicio ordinario laboral se demostró que el reclamante había acosado y hostigado sexualmente a mujeres que prestaban servicio social, practicantes e incluso trabajadoras de dicha institución. Si bien no se demostró que el trabajador despedido hubiera sido citado al procedimiento de investigación, como lo establece el artículo 55 del contrato colectivo, que precisa que un despido bajo esas características carece de validez, el juez Jesús Desiderio Cavazo Elizondo analizó dicho precepto con perspectiva de género. Cuestionó la neutralidad de la norma y advirtió que impedía visualizar y atender la situación que enfrentan las víctimas de violencia por razones de género y porque las víctimas no podían subsanar la omisión en la que incurrió el patrón. El juez privilegió el asunto de fondo sobre los formalismos y culminó negando la reinstalación y explicando que aplicar la cláusula mencionada implicaría premiar a quien violentó a mujeres, favoreciendo la impunidad y generando la idea de que no existen consecuencias para quienes incurren en este tipo de conductas. El 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito estableció que la admisión de la demanda laboral respecto de la designación de beneficiarios y no en cuanto a la devolución de fondos de la cuenta individual de la persona trabajadora fallecida, cuando se reclaman ambas, es impugnable en amparo directo como violación procesal. Explicó que la no admisión de la demanda laboral respecto de todas las prestaciones no actualiza la excepción,
respecto de la procedencia del amparo indirecto como acto de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. Esto es, la existencia de una afectación material a derechos sustantivos, ya que no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues se trata de una violación de carácter adjetivo, ya que aunque la sentencia definitiva no se ocupe de lo desechado, esta será impugnable en amparo directo como violación procesal en términos de los artículos 170, fracción primera, y 172, fracción decimosegunda, y de prosperar, podría dar lugar a la reposición del procedimiento para subsanar la afectación resentida en el juicio. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, Tribunal Colegiado ordena a la Fiscalía General de la República expedir Programa Nacional para prevenir la tortura. Agradecemos que continúe con nosotros. En su conferencia de este martes, integrantes del colectivo Artículo 41 abordaron el tema de la tómbola para seleccionar candidatos a la elección judicial y el 108 aniversario de la Constitución del 17. Personas juzgadoras que integran el colectivo Artículo 41 lamentaron la decisión que anunció este martes la presidenta Claudia Sheinbaum de excluir al Poder Judicial de la Federación de la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución que se realizará en Querétaro. En la conferencia matutina de los jueces, aseguraron que esto alimenta la polarización del país en un momento en el que se enfrentan desafíos internos y externos. Lo que no entiende y lo que no le queda claro es que no es su fiesta de cumpleaños, que no es un mitin político de quienes están a su lado y que comparten sus filias y sus fobias en la arena política. Es una jefa de Estado y como tal tendría que comportarse. Tendría que dejar a un lado sus diferencias precisamente para construir esa unidad que tanto nos hace falta, no solo internamente. Esto, aparte de que es una falta de respeto, esto sí es grave, no como lo señaló la presidenta en la mañana, de que lo grave era tal. Esto es grave, desairar e ignorar al Poder Judicial Federal, a los ministros, a los jueces y los magistrados, que seríamos los primeros que deberíamos estar invitados a un proceso electoral y a una celebración y conmemoración de la Constitución. Señalaron que es falso que el Poder Judicial de la Federación incumpla la Constitución. Al contrario, dijeron, siempre la han hecho valer para poner límites al poder. Los integrantes del colectivo Artículo 41 lamentaron las irregularidades que se registraron durante las tómbolas que realizaron el fin de semana los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo. Aseguraron que las insaculaciones se realizaron sin reglas transparentes para dejar perfiles cercanos al oficialismo. Estamos viendo tristemente un circo mal puesto, en el que reina la improvisación, las decisiones al vapor, la falta de racionalidad, la falta total y completa de legalidad. Y esto desde el principio. Y lo que mal empieza, tristemente, tiene mucho riesgo de acabar igual de mal, si no es que peor. También exigieron cancelar el proceso electoral de personas juzgadoras ante el riesgo de que el crimen organizado influya para poner a personas cercanas, como lo denunció la JUFET. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y sobre este último tema, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo concluyó el proceso de insaculación de aspirantes a participar por alguno de los cargos en disputa en la elección judicial. Dicho proceso le llevó 2 días. En caso de aprobarse los listados correspondientes por los 3 poderes de la Unión, las listas de candidatos depuradas serían remitidas por el Senado al INE a más tardar el 12 de febrero. Entre las y los 27 aspirantes seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo a ministros de la Suprema Corte, repite la exconsejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, quien también aparece en la lista del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. En caso de aprobarse las listas de los 3 poderes,
78 candidatos, de los cuales 42 son mujeres y 36 hombres, buscarán uno de los 9 lugares disponibles como ministros de la Suprema Corte. Las campañas de los aspirantes a un cargo en el Poder Judicial Federal iniciarán el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, es decir, 3 días antes de la jornada electoral. El 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México emitió una sentencia en la que ordena a la Fiscalía General de la República la expedición del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura en cumplimiento con lo previsto en la Ley General en la materia, con lo que se confirma la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, en la que estableció que la Fiscalía incurrió en omisión al no expedir dicho programa en el plazo de 180 días que se fijó en el artículo 5º transitorio de la mencionada ley y le ordenó subsanar la omisión en un plazo de 10 días. El tribunal colegiado concluyó que la omisión no solo constituye una vulneración de los derechos de las víctimas de tortura, sino que también vulnera el derecho de la sociedad de contar con políticas efectivas que garanticen la erradicación de esta práctica que prevalece en el país. Los recursos legales fueron impulsados por organizaciones de la sociedad civil y víctimas de tortura desde hace 3 años y ahora exigen a la Fiscalía cumplir con el plazo de 10 días para publicar el programa y llevar a cabo su adecuada implementación. Durante 2024, juzgados del Poder Judicial de Durango resolvieron 9.765 juicios mercantiles, en los que se recuperaron 1.303.650.000 pesos en prestaciones económicas, en beneficio de las personas que iniciaron las controversias. El próximo 17 de febrero iniciará funciones el Juzgado Especializado en Violencia de Género con competencia mixta del Poder Judicial de Nayarit, por lo que comenzó la jornada de capacitación para juezas y jueces de la materia familiar en la entidad. Magistrados y jueces del Poder Judicial de Baja California Sur participan en el conversatorio de reflexión y análisis sobre los temas más recurrentes en los juicios del sistema penal acusatorio y oral, con el objetivo de fortalecer la justicia penal en el Estado. En la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en Toluca, Estado de México, se llevó a cabo una conferencia sobre los retos y avances en la implementación de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, a un año de su publicación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más temas, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio ciudadano y acumulados interpuesto por Lidia Antonio Sánchez y otros, en el que se impugna el acuerdo del INE, en el que solicita a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para organizar la elección judicial, luego de que la Cámara de Diputados redujo el presupuesto solicitado por el INE en más de 13,000 millones de pesos. Los promoventes cuestionan que dicha ampliación presupuestal se pretenda financiar con recursos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial y precisa que la falta de presupuesto que enfrenta el INE le dificulta organizar una elección de calidad, lo que impide a los participantes ejercer a plenitud su derecho a ser votado. El proyecto propone desechar los recursos por falta de interés jurídico de los promoventes, lo que evita que la Sala Superior pueda dictar una sentencia de fondo en el asunto reclamado, ya que la Ley de Medios de Impugnación establece que los actos y resoluciones en materia electoral solo pueden ser impugnados por quienes tengan interés jurídico. El Tribunal Electoral también dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación promovido por Morena en contra del acuerdo del INE, en el que le impuso una multa por 18,190,630 pesos por omitir los mecanismos establecidos para presentar los informes de precampaña de sus candidatos a senadores y diputados federales. Morena advierte que el Consejo General del INE incumplió con la sentencia de la Sala Superior en el sentido de que no precisó por qué razón se estableció un parámetro diferenciado para imponer la sanción. Además, ordenó eliminar 9 hallazgos de publicidad que no se vinculan con Morena y en otros precisar de qué manera la publicidad alude de forma directa a personas que participaron en el proceso interno. El proyecto propone revocar la sanción
con el fin de que el INE dé cumplimiento a todos los aspectos precisados en la resolución originaria. Hacemos una nueva pausa y continuamos con más información. Más adelante, lanzan convocatoria para cursos sobre cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto de Políticas Públicas de Mercosur, invita a la segunda edición del curso internacional Cumplimiento de Sentencias de la Corte Regional y Políticas Públicas para su implementación en modalidad mixta. El curso tiene por objeto capacitar a agentes de los estados en las diversas formas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en sus sentencias y en su cumplimiento mediante el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Los interesados podrán postularse hasta el próximo domingo 16 de febrero. Luego de ello se seleccionará hasta un máximo de 80 participantes conforme a la propuesta pedagógica. La lista de las personas aceptadas se publicará el 28 de febrero. La fase virtual del curso se llevará a cabo del 12 de marzo al 23 de abril y la presencial obligatoria del 5 al 9 de mayo en Asunción, Paraguay. Una investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias revela la ineficiencia de los proyectos del gobierno pasado para erradicar la pobreza en el sur del país. La pobreza se perpetúa más en el sur del país, pues el 86% de las personas que nacieron en los hogares más pobres allí se quedarán en esa misma condición toda su vida. Y mientras más se avanza hacia el norte del país, dicho porcentaje va disminuyendo hasta llegar al 54% en estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Es parte de la investigación que realizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la cual refleja que los proyectos del sexenio pasado para impulsar el sureste mexicano, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, no han servido de mucho. Lo que se gaste en una obra, pues en principio se recupere, pero además tenga una derrama en términos de empleos, recaudación de impuestos, protección del medio ambiente, un mejor acceso a las fuentes de riqueza de la región. Y desafortunadamente no hemos tenido una evaluación social de los proyectos que se realizaron en la zona sur. Señala que una opción viable para obtener mayores ingresos que permitan desarrollar más y mejores proyectos de infraestructura en distintas partes del país sería a través de una actualización en la recaudación del impuesto predial. Ampliar la base gravable en el sentido de que pues, se requiere actualizar el catastro y los valores que están asociados a las propiedades para que se pueda hacer un cobro pues más acorde con pues el valor económico que está en manos de las personas o de las empresas. Y esto pues permitiría, sin aumentar la tasa, sino simplemente reevaluando la propiedad a precios más cercanos a los de mercado. Consideró que si bien el gobierno federal no ha dado señales de apertura para llevar a cabo una reforma fiscal, pues tiene otras prioridades por el momento. Es indispensable una alianza entre la Federación y las entidades para analizar detenidamente estos temas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Secretaría de Hacienda y el Banco Mundial buscan impulsar la inclusión financiera de las mujeres. 70% de las mujeres en México no tiene acceso a créditos y solo 40% cuenta con tarjetas bancarias. Ante esta realidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la guía Expandiendo la inclusión financiera de las mujeres en México, desarrollada en conjunto con el Banco Mundial, cuyo propósito es la construcción de un sector financiero más equitativo y accesible. No nada más a nivel de cuentas bancarias, a nivel de otorgamiento de créditos, a nivel de cumplimiento, a nivel de muchos servicios bancarios, el rezago, que es difícil explicar mediante indicadores tradicionales,
del acceso a las mujeres no puede explicarse más que por un tema de sesgo. Si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres para emprender, el PIB global podría aumentar entre un 3 y un 6%. Indicaron que en México las mujeres están al frente del 34% de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, el 85% de ellas no tiene acceso a financiamiento para crecer. Expusieron la escasa regulación y el elevado costo del crédito, cuyas tasas oscilan entre el 35% y más del 100%. Porque creo que en efecto es la razón por la que muchas mujeres en el país o no pueden o no quieren cargar con una deuda que puede significar algo tan comprometedor para su economía. Hay aquí un negocio demasiado ventajoso para un solo lado. Ese creo que es uno de los elementos fundamentales que debiéramos trabajar, entender, si queremos hablar efectivamente de inclusión financiera. La guía busca también fomentar la participación de las mujeres en roles de liderazgo y garantizar espacios laborales que propicien el crecimiento igualitario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y de acuerdo con especialistas, las entidades más afectadas por la influenza en esta temporada invernal son Nuevo León, Ciudad de México y Puebla. En México, las muertes causadas por influenza incrementaron 400% en esta temporada invernal, lo que ubicó al país en el cuarto lugar en el mundo, con las mujeres como el grupo más afectado. Si hablamos específicamente de las mujeres, nosotros nos estamos muriendo de influenza y estamos en el cuarto lugar de mortalidad, a diferencia de los hombres, que es sexto lugar. Ante esta situación, expertos destacaron que la vacunación es fundamental para reducir la mortalidad y evitar la saturación hospitalaria. Se reduce un 80% estas hospitalizaciones cuando están vacunados y la mortalidad se reduce en cerca del 20%. Durante la conferencia sobre la temporada de influenza 2024-2025, se informó que México ha comenzado a producir el 50% de las vacunas para la campaña de inmunización de este año en alianza con Sanofi, con el objetivo de fortalecer la autosuficiencia del país en la producción de vacunas y garantizar un abasto oportuno. El estado más afectado es Nuevo León, sigue Ciudad de México, Puebla, México, Querétaro y Sonora. Señalaron que es fundamental reforzar las estrategias de prevención y detección temprana del virus, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, infantes y mujeres embarazadas. Para 2025, México producirá 39 millones de vacunas contra la influenza, principalmente para grupos vulnerables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Muchas gracias, Rosy, y así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Manténgase en nuestra señal y recuerde seguir nuestro corte informativo en su nuevo horario de las 3 de la tarde y el noticiario nocturno a las 20:30 horas. Agradecemos su atención. Muy buena tarde. Hasta pronto.